Bueno, vamos a ver la segunda parte de movimiento oscilatorio, así que vamos a investigar la función que vimos en el video anterior, x igual a seno de wt más alfa. Ahí tenemos que esa es la fase, esta cuestión está oscilando a una velocidad angular de w y tenemos que la amplitud es a sub 1. Nosotros podemos derivar, sabemos que la derivada de la posición es la velocidad, ¿cierto? Que la definimos como una b corta y el x le ponemos un puntito arriba que significa lo mismo que dt. Y derivamos el seno, que es coseno, y la derivada de lo de adentro aplicando regla de la cadena hace que el w salga hacia afuera y ahí queda un w. Vuelvo a aplicar la derivada, ahora esta función. Me quedaría la x con 2 puntos, que significa 2 veces derivado con respecto al tiempo, y eso lo definimos como aceleración, que en el fondo es la variación de la posición respecto al tiempo, y acá tenemos la variación de la velocidad respecto al tiempo. Vuelvo a derivar coseno, en este caso sería menos seno, y como tengo una regla de la cadena, derivo lo que está dentro y vuelve a salir otro w hacia afuera. Por eso tenemos ahí un w al cuadrado, que es este w que sale al multiplicar ese que ya estaba afuera y me queda al cuadrado. Ahora, esto es interesante. Dada la posición, ¿cierto? Podemos obtener la velocidad y la aceleración. Igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora es una posición que va variando, ¿cierto? Porque esto está oscilando. Puede estar oscilando así o puede estar oscilando así. En este caso, como estamos en el eje X, vamos a tener una cosa que está oscilando así, y en cada momento y en cada posición va a tener una velocidad y una aceleración distinta, que me las da estas dos fórmulas de acá. Yo puedo valorar el tiempo y voy a tener la velocidad en ese tiempo específico, y puedo valorar el tiempo aquí y voy a tener la aceleración en un tiempo específico. Obviamente si es que tengo las constantes que se supone que me las dan. Entonces, un ojo importante que hay que tener aquí es que fíjense, yo puedo agarrar la función de aceleración y voy a factorizar por w al cuadrado y por el menos. Y me va a quedar adentro a 1 seno de wt más alfa. Pero esto nosotros ya sabíamos lo que era. Es x. Entonces yo puedo reemplazar la x acá. Y me queda entonces que la segunda derivada de la función de posición respecto al tiempo es igual a menos wx, o esto de acá si es que lo paso todo para un lado. Estas son las dos formas en las que yo lo puedo anotar. El x 2 puntos lo puedo anotar como la segunda derivada de la función con respecto al tiempo. Entonces, esta es una ecuación súper importante y que va a empezar a aparecer en varias situaciones. Vamos a ver otro caso en el que pasa. Entonces, vamos a partir con otro tipo de función. Con otra amplitud, no necesariamente la misma. Vamos ahora a hacer que esto oscile con la función coseno en vez de la función seno. A ver qué pasa. Y la w sí va a ser la misma. Y acá la fase va a ser distinta. Entonces vamos a derivar esto, ya sabemos, nos da eso de ahí. La derivada del coseno es menos, ¿cierto? Seno. Pero tengo que derivarlo de adentro también y ahí sale un w hacia afuera. Luego vuelvo a derivar esto de acá, que es mi velocidad. La derivada de seno es coseno, así que queda el coseno. Derivo lo que está dentro ahora, arreglo la cadena, y la derivada de wt es w, entonces estaría multiplicando, ¿cierto?, afuera. Tendría entonces el w anterior y ese de ahí. Para saber cómo derivar seno y seno y coseno, vean mis videos de derivadas. Y bueno, fíjense que ya tengo la velocidad, la aceleración. Y nuevamente voy a hacer este jueguito que hice acá. El x 2 puntos, voy a factorizar el menos w al cuadrado acá. Y me queda dentro a sub 2 coseno de wt más b, beta. Y esto, fíjense que en el contexto de este ejercicio es la x. ¿Se fijan en la posición? Entonces vuelvo a encontrar una relación entre la aceleración y la posición que, si se dan cuenta, es la misma que la que está aquí. ¿Se fijan? O sea, tenemos ya dos veces que me salió esta ecuación, aunque yo haya partido con funciones de posición totalmente distintas, pero llego a que ambas satisfacen la misma ecuación. Entonces esta ecuación ya tiene que empezar así como, oye, pero ¿y eso qué significa? Entonces vamos a ver una cosa más, que es interesante. Antes de ver cuál es como la esencia
qué hay detrás de esta ecuación, lo que la hace tan importante. Entonces, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que x1 y x2 son soluciones de mi ecuación. Esta ecuación de acá que ya me ha salido dos veces, ¿cierto? Tenemos dos funciones que son solución. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo derivo dos veces x1 y le sumo w al cuadrado multiplicado por esa función, me tiene que dar 0. Eso significa que x1 sea solución. Que si yo reemplazo la función aquí y la derivo dos veces y la reemplazo acá, esta suma tiene que dar 0. Y x2 lo mismo. Si yo reemplazo x2, lo derivo dos veces y lo reemplazo acá y lo multiplico por w al cuadrado, sumo esas cosas y me da 0, significa que el w es solución. Entonces, como yo estoy suponiendo que son solución, tiene que pasar esto, ¿cierto? En x1 arriba y en x2 abajo. La pregunta que me voy a hacer ahora es, ¿será una nueva función definida de esta manera? Fíjense, es como la suma de x1 y x2, pero multiplicada por una constante. Este lambda 1 y lambda 2 es como un número, puede ser cualquier número, ya arbitrario. Entonces, ¿será una combinación de estas dos soluciones que yo sé que son soluciones, ya, de esta ecuación? ¿Será esa suma también solución de esa ecuación? Entonces lo vamos a demostrar que sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a reemplazar esta función en esta ecuación de acá. Entonces, reemplazo todo esto que está aquí, lo voy a derivar dos veces, y reemplazo todo esto aquí, y lo multiplico por el w al cuadrado. Entonces, esta cosa tiene que dar 0. Y efectivamente da 0. La segunda derivada de una suma es la segunda derivada de cada una de las partes. Y yo puedo aquí el doble al cuadrado, multiplicarlo por el primero y por el segundo, me da esto y esto de acá. Ahora junto los que tienen x1 a este lado, junto los que tienen x2 a este lado, factorizo por lambda 1, factorizo por lambda 2, y yo sé por mi suposición, como x1 es solución, todo esto se hace 0, y también por mi otra suposición, como x2 es solución, todo esto se hace 0, y esto en el fondo me da 0. ¿Qué me concluye eso? Si yo tengo dos, por ejemplo, soluciones de la ecuación, que yo ya tengo porque las vimos acá, como esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Que nosotros nos dimos cuenta que esas dos son particularmente soluciones de la ecuación. Entonces, otra función, x de t, definida como un número por esta más un número por esta, o sea, como una combinación de estas dos oscilaciones, que podría ser algo así, también va a ser solución de esta ecuación. También va a ser una solución que está oscilando. Pero, profe, ¿por qué usted dice que está oscilando esto? ¿En qué sentido lo dice? Y ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta ecuación. ¿Qué es, digamos, lo medio geométrico que hay detrás de esto? Bueno, ahora vamos a analizar entonces esta ecuación y qué es lo que tiene, que es un poco más general que las funciones oscilantes que vimos en la primera parte del video, que era la que está definida en base al coseno y la que está definida en base al seno, ambas siendo soluciones particulares de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Porque es una ecuación que tiene una segunda derivada y una función. Entonces, vimos también que esta ecuación, si habían dos soluciones que la satisfacían, entonces una combinación lineal de esas soluciones también iba a ser solución de esta ecuación. O sea, podíamos sumar dos soluciones y ambas multiplicarlas por números los que nosotros queramos, y esa función resultante también iba a ser solución de esta ecuación. Así que esta no solamente tiene soluciones seno ni coseno, sino también tiene como soluciones suma de senos y cosenos. Lo que lo hace bien interesante porque pareciera ser un poco más general que la típica A seno de WT más alfa, la fase. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que es más general? ¿Cómo se van a comportar todas las soluciones? Entonces, miremos un poco la estructura de esta ecuación. Fíjense que tenemos esto y en realidad uno ve fácilmente cómo se comporta cuando pasa este término para el lado derecho y analiza un poco los signos de las funciones. Por ejemplo, si el x es mayor que 0, siempre la aceleración va a ser menor que 0. Como estamos en una dimensión, podemos decir que son vectores, los vectores de posición te están diciendo dónde podría estar la partícula y el vector de aceleración te dice hacia dónde está acelerando esa partícula.
Entonces fíjense que para x mayores que 0, tenemos por ejemplo una partícula que está yendo con cierta velocidad hacia la derecha, por ejemplo. Entonces x se va a ir haciendo más grande por esta velocidad inicial. Pero a medida que se va haciendo más grande, fíjense, según mi ecuación, si x va siendo más grande, entonces la aceleración también va siendo más grande en magnitud. Entonces, a medida que se va agrandando x, va a ir bajando su velocidad en esa dirección, porque está acelerando en la dirección contraria. Entonces va a ir bajando la velocidad, bajando la velocidad, bajando la velocidad, hasta que va a llegar a un punto máximo de estiramiento o de alejamiento del origen, en el cual ya la aceleración va a ser lo suficientemente grande que va a anular la velocidad que estaba yendo hacia allá. Y en ese momento llega la partícula a un máximo. Y cuando llega a ese máximo, sigue habiendo aceleración hacia acá, porque todavía el x está estirado y por mi fórmula si x es distinto de 0, la aceleración también es distinto de 0. Aquí está eso. Entonces, cuando llegue a ese punto, como la aceleración lo está tirando hacia allá, ahora x va a empezar a achicarse. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte de acá? Si se fijan. X cada vez se va achicando, se sigue achicando, y a medida que se achica la aceleración también empieza a achicarse. Por tanto, la velocidad que a medida que esto iba achicándose, como va acelerando, la velocidad sigue creciendo. Todo este transcurso en el cual se va achicando. Pero va a llegar un punto en el que la aceleración va a ser 0 y ahí la velocidad llegó a un máximo, que va a ser justo ahí cuando está nuevamente en el origen. Pero cuando está en ese punto, como la velocidad es máxima, ¡fum!, pasa para el otro lado. Pasó hacia el otro lado. Y esto se va a empezar a agrandar. Pero a medida que se agranda para los negativos, fíjense que como x es negativo, fíjense, si acá pongo un signo menos, menos con menos va a ser más y la aceleración va a ser positiva, o sea que la aceleración ahora me está tirando hacia este lado. Así que, claro, partí con una velocidad súper grande hacia allá, pero como esta aceleración me empieza a frenar, cada vez la velocidad va disminuyendo, disminuyendo. Todavía tengo una velocidad hacia allá, así que el vector sigue agrandándose el de posición. Y eso va haciendo también que la aceleración se agrande también más hacia este lado. Y nuevamente voy a llegar a un punto en el que va a ser tanta la aceleración hacia acá que la velocidad que me está tirando hacia allá se va a hacer 0. Y voy a seguir teniendo una aceleración hacia acá, así que ahora se va a empezar a mover hacia acá. Y se sigue el ciclo y así, está de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces va a ser así. O sea que simplemente analizando esta ecuación, nosotros ya sabemos que esto es un movimiento oscilatorio que va a tener cierta amplitud y que va a estar así infinitamente si es que no hay roce y no hay ni una cosa. ¿Se fijan? Entonces, claro, aquí no me dice, no se ve la amplitud en la ecuación, no se ve la fase inicial tampoco. Sí se ve el W que me dice algo sobre qué tan grande va a ser la aceleración, fíjense. Si W es muy grande, el factor por el cual estoy multiplicando x va a ser más grande, por tanto la aceleración también va a ser más grande. Conclusión, tenemos que cualquier solución de esta ecuación va a oscilar respecto a un origen, por tanto va a tener como función algo de esta manera. Va a ser algo que está oscilando, por eso está la función seno, que puede o no tener cierta fase, que va a tener cierta velocidad angular, en este caso la que sale ahí, y cierta amplitud. Bien, ahora un dato freak interesante que tiene que ver con lo que vimos un poquito antes, es que nosotros sabemos que una combinación de soluciones es solución de esa ecuación, ¿ya? Cuando x1 y x2 son soluciones de la ecuación, ¿cierto? Y eso nosotros lo podemos escribir de esta manera. Pero como nosotros sabemos que cualquier solución de esta ecuación tiene que ser de esta forma, entonces también de regalo nos llevamos que esta suma de seno y coseno la podemos escribir como un seno, como solo un seno. Obviamente las amplitudes no van a ser la misma y la fase tampoco va a ser la misma. Pero hay maneras de ver cuánto va a valer A3 en función de estas que están acá y cuánto va a valer gamma en función de los que están en esa área. Así que bueno, eso es interesante. Igual tiene sentido porque nosotros conocemos formas de sumar
senos con cosenos en trigonometría, sabemos que dos se pueden escribir como solamente una función. Estaba creo estas prostaféresis, estas sumas de seno, entonces tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Así que eso. Espero que le haya clarificado un poco sobre el movimiento oscilatorio y se den cuenta que esto es muy importante y en el fondo cualquier ecuación que sea solución de esto va a tener un comportamiento oscilatorio. Así que si yo llego en física a algo así, al tiro tengo que decir, ah, está oscilando.